Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la emoción nunca se detiene. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas, en las historias que nos hacen soñar y suspirar. Hoy, amigos, nos vamos a adentrar en un tema que estoy segura, ha hecho vibrar a muchos de ustedes, un tema que ha encendido la pasión en la comunidad de fans y que, confieso, a mí también me llena de emoción. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la mágica historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que conquistó nuestros corazones, la dupla que nos hizo creer en el amor a primera vista, la conexión que traspasó la pantalla y nos mantuvo pegados al televisor cada semana. Pero no nos quedaremos solo en eso, sino que vamos a explorar a fondo un día inolvidable que para muchos selló su destino y que para nosotros es un tesoro de recuerdos, el día en que Hande y Kerem vivieron momentos que quedarán grabados para siempre. Pero antes de que nos adentremos en este viaje lleno de recuerdos, quiero hacer un llamado a todos los que nos acompañan. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestra comunidad de apasionados de las series turcas. Y si ya eres un veterano, un seguidor fiel de mi canal, pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y únete a esta increíble comunidad que crece día a día. Ya somos un montón y cada vez somos más. La familia crece y la emoción también. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Y ahora sí, volvemos al tema principal. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de Love is in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam. ¡Ay, qué serie! ¡Qué química desbordante! ¡Qué historia de amor que nos mantuvo en vilo! Y por supuesto, qué impacto tuvieron en la vida real. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué pasó ese día especial? ¿Qué hicieron Hande y Kerem en ese día que para muchos fue inolvidable? ¿Qué momentos compartieron que hicieron que el mundo entero los observara con atención? Vamos a descubrirlo juntos, desentrañando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos dejaron. Para comenzar a desvelar este misterio, es crucial que establezcamos el contexto. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, la expectativa sobre Hande y Kerem era enorme, desmedida, casi abrumadora. La gente quería saber si su conexión, que traspasaba la pantalla, era genuina, si esa chispa que veíamos en cada escena existía también en la vida real. Y para sorpresa de muchos, y el deleite de otros, parecía que sí. Los rumores se multiplicaban, las fotos filtradas se volvían virales, los vídeos analizaban cada mirada, cada gesto. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban, efectivamente, enamorados. Y no era solo una cuestión de trabajo de promoción de la serie, sino que se percibía algo mucho más profundo, algo que provenía del corazón, algo genuino, palpable. Así que, ¿qué hicieron en ese famoso día inolvidable? La clave, como siempre, está en entender que no se trata de un solo evento específico, sino de una serie de momentos, de experiencias que entrelazadas, conformaron un día que quedó grabado en la memoria de los fans y, muy probablemente, en la de ellos también. Un día que destiló la magia de su conexión, un día que, aunque no podemos reconstruir en su totalidad, podemos reconstruir a través de las pistas, los rumores y la magia que los rodeaba. Empecemos por un elemento fundamental, los rodajes y las entrevistas. Obviamente el trabajo era una parte esencial de sus vidas en ese momento. Las grabaciones de Love is in the Air eran intensas, demandantes. Largas jornadas de trabajo, repetición de escenas, ensayos constantes, la presión de cumplir con los plazos y las exigencias del público. Pero a pesar de todo eso, siempre se les veía sonrientes, cómplices. Y eso, por supuesto, no pasaba desapercibido. Las fotos del set, los vídeos detrás de cámaras, todo era evidencia de su gran conexión. Se les veía bromeando, riendo, apoyándose mutuamente. La química era palpable incluso en los momentos más arduos. Recuerdo, por ejemplo, las entrevistas que daban juntos. La forma en que se miraban, la manera en que se interrumpían para completar las frases del otro, la complicidad en sus risas. Era innegable. No estaban actuando, eso se notaba. La forma en que se miraban a los ojos, la manera en que sus manos a veces se tocaban inadvertidamente. Era evidente que entre ellos existía algo más que una simple relación laboral. Y esa química no se construyó en un día, por supuesto, pero cada entrevista, cada evento, cada aparición pública, cada interacción, consolidaba esa sensación de que entre ellos pasaba algo más, algo especial, algo único.
La complicidad era tan evidente que incluso aquellos que no eran fanáticos de la serie no podían evitar notar la conexión. Además de las entrevistas, también estaban las sessions de fotos. Las sesiones de fotos. ¡Qué arte, qué magia, qué belleza! Fotografías que inevitablemente alimentaban los rumores y la fantasía de los fans. Fotos en las que se les veía abrazados, tomados de la mano, con miradas que decían más que 1000 palabras. Fotos que, por cierto, siguen siendo virales hoy en día y que atesoramos como un recordatorio de esos tiempos felices. Las poses, la iluminación, la composición, todo estaba diseñado para capturar la esencia de su conexión. Era evidente que se sentían cómodos y felices juntos, y eso se reflejaba en cada imagen. Cada sesión de fotos era una nueva oportunidad para alimentar la llama de la especulación y la ilusión. Y hablando de fotos, no podemos olvidar las redes sociales. En ese momento, tanto Ande como Kerem eran muy activos en sus perfiles de Instagram. Y aunque no publicaban fotos juntos explícitamente, sí se lanzaban indirectas, comentarios, likes, pequeñas pistas que sus seguidores, los verdaderos detectives del amor, descifraban con gran entusiasmo. Cada publicación era analizada al milímetro, cada detalle era examinado con lupa. ¿Qué ropa usaban? ¿Dónde se encontraban? ¿A quiénes seguían? Cada like, cada comentario, cada emoji era interpretado como una señal, un guiño, una confirmación de lo que todos sospechábamos. La red social se convirtió en el escenario perfecto para la especulación y la fantasía. Pero, ¿qué más hicieron? ¿Hubo salidas secretas? ¿Citas románticas a la luz de la luna? Bueno, ahí la información es un poco más difusa. La prensa del corazón siempre estuvo al acecho, tratando de captar cualquier momento íntimo, cualquier encuentro fuera del trabajo. Los paparazzi se volvieron sus sombras, persiguiéndolos por las calles de Estambul, acechándolos en restaurantes y bares, intentando capturar cualquier momento que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Y aunque lograron fotografiar a la pareja en algunas ocasiones, la verdad es que siempre mantuvieron una gran discreción, protegiendo su intimidad y alimentando el misterio. Sin embargo, sí hay algunos momentos que podemos considerar importantes en ese día inolvidable. Por ejemplo, la fiesta de fin de rodaje de Love is in the Air. Imaginen la emoción. Después de meses de trabajo duro, de compartir experiencias, de construir una historia de amor en la pantalla, el equipo se reunió para celebrar, para despedir a los personajes y tal vez para dar rienda suelta a los sentimientos. Y obviamente Ande y Kerem estuvieron juntos. Las fotos de esa noche son prueba de ello. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Las risas, los abrazos, los brindis, todo indicaba que estaban celebrando algo más que el final de una serie. También hay que mencionar los viajes. En algún momento se rumoreó que habían viajado juntos. Y aunque no se confirmó oficialmente, las fotos que publicaban por separado, los mismos lugares que aparecían en sus historias, alimentaron las sospechas. ¿Estaban de vacaciones juntos? ¿O simplemente coincidieron en el mismo lugar? La intriga siempre estuvo presente y cada publicación era una nueva pieza del rompecabezas, un nuevo enigma que resolver. Los fans con sus ojos de águila analizaban cada detalle, cada sombra, cada reflejo, tratando de encontrar la verdad oculta en cada imagen. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es el impacto que Ande y Kerem tuvieron en la vida de sus fans. Crearon un vínculo, una conexión, que trascendió la pantalla. Hicieron soñar a millones de personas con el amor, con la posibilidad de encontrar a alguien especial. Hicieron que la gente creyera en la magia, en la fantasía, en la idea de que el amor verdadero existe. Y eso, amigos, es algo muy poderoso, algo que los convirtió en ídolos, en referentes, en la pareja soñada. Su historia, real o no, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Ahora bien, profundicemos en los detalles que hacen que este día sea realmente inolvidable. Pensemos en la atmósfera, en el ambiente que rodeaba a Ande y Kerem. La fama, la atención de los medios, la presión de los fans, la expectativa de millones de personas, todo eso generaba una tensión constante, una especie de burbuja en la que vivían. Pero al mismo tiempo existía una innegable magia, una complicidad que los mantenía unidos, un lazo invisible que los protegía del exterior. Imaginemos una escena. Un día soleado, un rodaje en una playa paradisíaca. Ande y Kerem, grabando una escena romántica.
La brisa marina acariciando sus rostros, el sol dorando sus cuerpos, las olas rompiendo suavemente en la orilla. Las miradas, los gestos, las caricias, todo era perfecto. La química era palpable, el amor parecía flotar en el aire. Y al final de la toma una sonrisa, un abrazo, un momento de complicidad que solo ellos dos entendían, una conexión que trascendía las palabras. Esos pequeños detalles, esas pequeñas conexiones, son los que hacen que un día sea inolvidable, los que graban en nuestra memoria momentos que atesoraremos para siempre. O pensemos en otra escena. Una entrevista, una alfombra roja. Hande y Kerem deslumbrantes posando para las cámaras. Las luces, los flashes, las preguntas sobre su relación, las sonrisas nerviosas, las miradas cómplices. Todo eso era parte del juego, de la fantasía que creaban. La prensa, los medios de comunicación, el público, todos estaban pendientes de cada palabra, de cada gesto, de cada mirada. Y al final, un simple gesto, una mano en la espalda, un susurro al oído, un recordatorio de que, más allá de la fama, existía una conexión real, una complicidad que desafiaba las miradas indiscretas, un vínculo que los hacía únicos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hicieron en ese día? La verdad, es que no lo sabemos con exactitud. La privacidad de Hande y Kerem es algo que debemos respetar. Y aunque nos encantaría conocer cada detalle, cada momento, debemos aceptar que hay cosas que permanecen en la intimidad, en su propia esfera. Pero si podemos intuir, podemos imaginar, podemos soñar. Y eso, amigos, es lo bonito de todo esto. La capacidad de la imaginación, la capacidad de crear nuestras propias historias, de alimentar la fantasía. Lo que sí sabemos es que compartieron momentos especiales. Momentos que, aunque no podamos ver en su totalidad, sí podemos deducir a través de las fotos, los vídeos, las entrevistas, los rumores, las pistas que nos dejaron. Momentos que sin duda forjaron un vínculo fuerte, una amistad, un amor, quién sabe. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Pero eso no nos impide soñar, imaginar, crear nuestras propias historias. Pero lo más importante de este día inolvidable no es lo que hicieron, sino lo que significó para sus fans. Significó esperanza, ilusión, fantasía. Significó creer en el amor, creer en la posibilidad de encontrar a alguien especial. Significó creer que los cuentos de hadas, aunque parezcan lejanos, pueden ser reales. Y eso, amigos, es algo que trasciende el tiempo y el espacio, algo que perdurará en nuestros corazones por siempre. Ahora, vamos a ser honestos. Todos queríamos que Hande y Kerem estuvieran juntos para siempre. Queríamos que su historia de amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y aunque las cosas no salieron como esperábamos, debemos respetar sus decisiones y agradecerles por habernos regalado una historia tan bonita, tan emocionante, por haber alimentado nuestros sueños y nuestras esperanzas. En resumen, este día inolvidable fue una combinación de trabajo, entrevistas, sesiones de fotos, rumores, indirectas, encuentros secretos y mucha química. Fue un día que marcó un antes y un después en la vida de Hande y Kerem, y que también dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Fue un día que nos hizo soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien especial. Un día que nos enseñó que a veces, la magia existe, aunque sea por un breve instante. Amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, por haber revivido con nosotros esos momentos inolvidables. ¿Qué les pareció? ¿Qué recuerdos tienen de esta pareja? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué es lo que más extrañan de su historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas. Aquí, en los comentarios, es donde la magia continúa, donde la comunidad se une para compartir sus sentimientos y su pasión. No duden en comentar, en expresar sus emociones, en compartir sus pensamientos. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que también fueron cautivados por la magia de Hande y Kerem. Compartan la emoción, compartan los recuerdos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Cada semana hay contenido nuevo y emocionante, lleno de series turcas, de historias de amor, de emociones a flor de piel. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad.
Recuerden, suscribirse es gratis y siempre hay algo interesante esperando por ustedes, y más que nunca ahora. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima aventura.